Muy bien, buenas noches con Sergio Hershkovitz, que estás en Chile y sos el director de una de las escuelas más importantes del mundo judío latinoamericano. Vamos a empezar con tu colegio. He escuchado que han tenido logros sensacionales en los últimos años, han sido ubicados en los test internos del país muy alto. Fanfarroneemos un poco. Bueno, muchas gracias. Mira, en Chile, igual que en los países anglosajones o en algunos países también de Europa, existe un ranking de acuerdo a una prueba, ranking de colegios, en relación a una prueba que se hace al final de lo que sería el último año del colegio secundario, que es matemática y lenguaje, que esos son los que se cuentan para el ranking. Y la gente lo mira mucho. El colegio quedó el año pasado como el mejor colegio de Chile, y es una satisfacción muy grande porque detrás de eso están nuestros alumnos, que eso los habilita a poder entrar a las mejores universidades y a las mejores carreras en términos de exigencia y de prestigio. Y también es una gran satisfacción porque detrás de esto están las familias, los profesores, y mucho profesionalismo y mucho, que lo más importante, amor. Si no hay amor, no existe nada. Yo digo, hace poco escuché algo muy lindo, que es que la vida es dos cosas: relato y amor. Sergio, hace unos años, si tú ibas a un colegio judío en Argentina, hace ya unos 30, 40 años, la gran mayoría de chicos sabía hablar hebreo. Y tú venías de Israel y podías comunicarte con ellos en hebreo. Ahora la cosa ha cambiado un poco, pero centrándonos en Chile, un judío de Israel que va a Chile, ¿de qué se sorprendería de la educación judía de tu escuela? Yo creo que se sorprendería, mira, hoy los israelíes se sorprenderían de dos cosas. Por un lado, se sorprenderían mucho del nivel de conocimiento de Israel, de su cultura, y del compromiso con la causa de Israel, por Israel. Eh, y la otra cosa por la que se sorprendería mucho es que, siendo un colegio pluralista, y en eso incluyo no ortodoxo, aunque tenemos familias ortodoxas, nosotros se sorprendería mucho porque saben mucho de fuentes judías, saben mucho de vida judía. Es decir, a diferencia de Israel, en que los judíos laicos en general han renunciado a las fuentes, y los sectores religiosos, ortodoxos en particular, se han apropiado de las fuentes. Aquí en Chile nosotros le damos muchísima importancia. Entonces se sorprendería mucho que, por ejemplo, un chico que egresa del colegio puede hablar sobre Rashi o puede hablar sobre el Talmud. Yo creo que eso le sorprendería mucho y diría: ¿dónde está la kipá? ¿Dónde están los religiosos acá? Y aparte, con mucho amor lo harían, ¿no? Sergio, ¿es cierto que si un niño judío quiere estudiar en el colegio, siempre va a haber alguien que lo va a ayudar? O sea, no por dinero un niño se va a quedar fuera del colegio. Yo estoy muy orgulloso de muchas cosas del colegio, pero hay dos en particular que me enorgullecen más. Una es que existe una fundación que se llama FOBEJU, que quiere decir Fondo para Becas para la Educación Judía, que todos los años hace un trabajo incansable reuniendo fondos para poder ayudar a niños que de otro modo no podrían estudiar en nuestro colegio. Y en ese sentido, efectivamente, nadie queda fuera del colegio, por temas económicos. Este año tenemos 216 alumnos que están recibiendo apoyo económico, sobre un total de 1.470, 80 aproximadamente. Ese sería un punto. Y el otro punto que también a mí me conmueve mucho es que somos un colegio que somos cada vez más inclusivo. Y no te digo que somos 100% inclusivos, porque a veces como colegio no tenemos los recursos materiales o profesionales para poder atender a todos los niños. Entonces sería irresponsable y digamos, poco profesional de nuestra parte recibirlos, pero cada día tenemos más niños con necesidades educativas especiales. De hecho, el año pasado egresó nuestra primera
talmidá con síndrome de Down. A mí me conmueve mucho ver eso y también haciendo la salvedad que tenemos mucho por aprender todavía, porque en general, solo hasta hace unos años las comunidades judías en general ponían la mirada profundamente en estos chicos y sus familias que sufren mucho también. Sergio, tú naciste en Argentina y hace unos años ya estás en Chile. De la comunidad judía, que pueden llegar a ser unos 15.000 seres humanos, chilenos y judíos, tiene que convivir con una comunidad palestina muy radicalizada. ¿De qué forma se manifiesta la presión que hace la comunidad palestina de Chile y su radicalismo, de alguna manera, por así decirlo, en los chicos de la escuela? Yo te diría que hay una desproporción muy grande, porque se habla de 350.000, 400.000, no hay datos serios que se puedan confiar, pero los números que manejamos son esos. Y los chicos del colegio en general ven con mucha preocupación su ingreso a la universidad en términos de cómo va a ser la relación con estos estudiantes. Sabés que en las universidades del mundo en general, del mundo occidental, existe el Nakba Day o existe el Apartheid Day. Entonces, nuestros chicos tienen muchas herramientas y quieren tener herramientas para poder llegar a la universidad preparados para eso. Yo creo que llegan muy sólidos, no creo, estoy convencido, llegan muy sólidos y con una identidad judía muy firme. De hecho, vos nos ayudas mucho en eso. Pero yo te diría que eso fundamentalmente, y después lo mismo que le preocupa a los padres. Hay que hacer una observación a tu correcta afirmación, y es que la comunidad palestina radicalizada es porque los sectores más radicales de la comunidad han han secuestrado el liderazgo. Entonces hay sí una narrativa del estilo de Hamás, que es la que se ha impuesto, pero nosotros conocemos a mucha gente de nuestra comunidad que tiene negocios con gente de la comunidad palestina, que tiene amigos palestinos. Entonces yo creo que lo que tratamos de hacer nosotros es no poner la otra mejilla, porque el judaísmo no le gusta eso ni lo acepta, pero desde una posición de firmeza encontrarnos y respetuosamente poder conversar con otro ser humano que seguramente hay mucha buena gente del otro lado, ¿no? Sin duda, estoy completamente de acuerdo contigo. La gran mayoría de la comunidad palestina de Chile lamentablemente se ve sometida a una combinación de liderazgo radical pro-Hamás, pro-iraní, incluso te diría el ligado al comunismo especialmente, que hace que tengan posiciones tan grandes, radicalizadas. Hace muy poco tú diste una entrevista brillante en CNN que explicaste cómo veías el conflicto y es raro porque tú vienes del colegio y tú eres la figura, el director del colegio y la figura educativa principal de una comunidad. Y explicaste lo que tú sentías. Pero mi pregunta es si recibiste críticas por haberte lanzado a hacer algo que a primera vista no está relacionado con tu función específica de director. Es multifacética la respuesta a lo que me preguntás. Primero, me sentí realmente muy emocionado porque iba a la comunidad ortodoxa que se llama Isha Toraka, o iba al Merkaz, que es la comunidad conservadora, o iba a Ruach Hamí, o iba, que es la reformista, o a las otras conservadoras también. No quiero que nadie se me enoje porque no los nombro, pero todos me daban mucho cariño y como que me agradecían, me felicitaban. La verdad es que me sorprendió muchísimo y me hizo bien, porque la verdad es que dudé mucho sobre el beneficio que podía tener esa entrevista. Por un lado, exponer al colegio, porque no todo el mundo contesta ideas con ideas, qué es lo que uno espera. Digamos, estamos en una época que a mí me asusta mucho porque se ha reemplazado la emoción por la razón. Entonces me asusta mucho eso. Pero por otro lado, también lo bueno fue que
mis alumnos me vieron en una posición de modelo de cómo un judío debe, desde mi perspectiva, pararse frente al mundo y con firmeza expresar claramente lo que siente y que la causa de Israel es la causa de la ética y de la justicia. Es que a veces comunidades no entienden, Sergio, que si quieren tener portavoces y personas que defienden la causa judía, tienen que dar el ejemplo de ellos. Si un adulto no da el ejemplo y no tiene una combinación de intenciones y contenidos, para poder defender a Israel tienes que querer hacerlo y tienes que tener cómo hacerlo. Si un chico no ve al adulto, al líder que habla y defiende, no va a sentirse con capacidad de copiarlo. Entonces yo creo que lo que tú has hecho, saliendo de tu tafkid, de tu cargo específico y haciendo algo más allá, creo que fue grandioso. Sabes que en educación existe un concepto que es el de modelar, que se usa mucho en la sala de clases, que un profesor de matemática que muestra cómo se resuelve un ejercicio de matemática. Él lo resuelve y entonces después los alumnos copian la estrategia o la metodología. En educación física se ve más claro también con un ejercicio. Y yo creo que eso es lo que tenemos que hacer. Lo que pasa es que en general, y yo lo entiendo esto, nuestros líderes tienen también su vida laboral, sus empresas, y a veces es más lo que se puede perder desde el punto de vista personal, y es legítimo querer proteger a tu familia, a tu futuro económico. Entonces, a veces es complejo, porque nuestra gente en general se dedica a profesiones liberales o trabaja como empleados en empresas. Entonces, es bien difícil, bien difícil el tema. No, yo lo juzgo, los valoro mucho y entiendo que a veces existen estas limitaciones. Sergio, hace unos meses antes de la pandemia, Chile se vio sometido a un enorme problema de protestas, incluso violentas. Para alguien que no vive en Chile, ¿cómo lo explicas? ¿Por qué ocurrió eso? Pensé que íbamos a hablar más de educación, pero te voy a dar una opinión muy personal. Hace un tiempito vi a una persona de una consultora en estudios de mercado que hablaba sobre por qué pasó esto. Y a mí me parece que en Chile se ha producido durante muchos años, constantemente, en los medios de comunicación y en las universidades, como una especie de formación en que, en que existen muchos derechos de la gente, el tema de la desigualdad, cuando en realidad Chile, desde el punto de vista de los hechos y de las evidencias, es el país de Latinoamérica que más ha reducido la desigualdad. Pero aún esto no es suficiente. Y por otro lado hay una percepción de que la desigualdad existe y es abismal, o como dicen acá en Chile, abismante. Entonces, eso por un lado, y por otro lado algo más personal. Chile es innegable que es el país que más ha crecido, que más se ha desarrollado, que más ha reducido la pobreza, acuérdate, del 50% al 8%, es decir, es una cosa maravillosa. Pero la gente, y esto lo va a entender la gente de la comunidad porque es una fortaleza en nosotros. Acá yo creo que a la gente lo que le faltaba, y esto es lo que dijo la consultora en estudios de mercado, le faltan grupos de pertenencia. Es decir, la Iglesia Católica entró en una crisis muy grande, yo creo que con la Iglesia Católica fuerte, el conflicto a lo mejor hubiera tenido más contención, pero la Iglesia perdió mucha legitimidad social a partir de las acusaciones de abusos, y por otro lado tampoco existen asociaciones intermedias que le den a la gente pertenencia. Entonces, el sentirse en las manifestaciones, la gente sentía que estaba juntos por una causa. Entonces, no es que hay un solo elemento. La persona esta que te contaba hablaba de leños que se fueron juntando unos con otros e hicieron una fogata. Me parece que
falta, desde mi perspectiva no es un tema económico, desde mi perspectiva es un tema de cariño, de afecto, de mejorar las relaciones humanas, de humanizarlas más. Yo creo que en Chile este tema de la estratificación, porque no está mal que uno tenga más que otro, si todos van teniendo más. El tema es que nos tratemos con cariño, con respeto. No digo que todo el mundo trate de manera jerárquica y, como se dice en inglés, patronizing, pero sí existe en muchos sectores de la sociedad chilena eso, como también existe el otro, pero en este caso creo que esto fue lo que hizo que se abriera el tema. Sergio, para volver a la educación, contame cómo está la escuela ahora en la pandemia. ¿Cómo la remás? Mira, lo más importante acá, yo digo que hay un principio que se llama el principio de los sentidos, que tienen que estar activos. Y es el tema de estar escuchando, sintiendo, mirando todo el tiempo a nuestra gente. Y digo a los profesores, a los alumnos, a los papás, a la gente de administración, a mi equipo directo. Es un trabajo en el que nosotros usamos una metáfora que es la del arca de Noé, que es que salimos todos juntos y que ningún animalito se nos puede caer, ningún ser humano en este caso, ninguno de miembros de nuestra comunidad. Nosotros tenemos un principio que es el que Caín le dice a Dios en Bereshit, que es Shomer Ahianoji. En la Torah es una pregunta, pero para nosotros es una afirmación. Tenemos que ser guardianes de nuestros hermanos, ¿no? Cuidar que nadie se nos caiga. Y después, mucha gente habla de lo tecnológico, que es súper importante, tener Zoom, tener plataformas como la de Google Apps, Google Classroom, o hay montones. Pero yo creo que este es un fenómeno humano, fundamentalmente. Si perdemos de vista eso, nos equivocamos, porque las herramientas tecnológicas son instrumentales. Lo importante es cómo nos organizamos como comunidad, ¿sí? Y no como colectivo, que es distinto. ¿Cómo nos organizamos como comunidad en que todos podamos seguir viviendo? Mira, nosotros nos pusimos 3 objetivos cuando empezó todo esto, estratégicos, con el presidente del directorio del colegio, que se llama Claudio Pérez. Con él establecimos, él propuso, y todos estuvimos de acuerdo, en 3 grandes objetivos, que es, primero, cautelar el bienestar de la salud emocional y psicológico de toda la comunidad escolar. Esa es la prioridad número 1. 2, continuar enseñando todo aquello que el programa nacional y del colegio establecen. Y tercero, impactar lo menos posible en la rutina de las familias. Es decir, con esos 3 objetivos, todo lo que hacemos tiene que estar alineado con eso. Y todos los planes de acción que hacemos tienen que estar dirigidos a estos 3 grandes objetivos. Hacemos encuestas cada 3 semanas para que los papás nos cuenten, y en el caso de la media con los alumnos, nos cuenten a ver dónde les aprieta el zapato, como para que nosotros podamos ir haciendo ajustes. Y ha sido duro, pero te diría que hemos crecido todos, y la educación dio un salto que nos hubiera llevado 10 años hacer. Y hubiéramos tenido problemas con sindicatos, o hubiéramos tenido problemas de profesores que les hubiera costado mucho. Y acá hubo que hacer nosotros el 16 de marzo empezamos con este sistema, y el 14 tomamos la decisión. Es decir, el 14 fue el último día que vinieron los chicos, que fue un viernes, nos tomamos 2 días para preparar, y empezamos el miércoles. Y el mundo cambió. El mundo cambió. ¿Y cómo es una semana en el Colegio Judío de Chile? Mira, el desafío más grande fue en el GAN. Entonces, si vos tenés chiquitos, ellos están, tienen encuentros con sus morot. Tratamos de ir al encuentro más individual, porque son chiquitos que en muchos casos no tienen ni siquiera la autonomía de poder estar solo frente al computador, y algunos están en la etapa del juego independiente, en fin, lo que todos los psicólogos y educadores conocemos. Entonces, ahí lo que fuimos estableciendo fue como un calendario
donde hay como distintas actividades, que el papá hace, como dicen acá, hace clic o pincha ahí arriba y entonces se abre distintas actividades. Por ejemplo, el lunes una morada que los ayuda a adquirir la rutina de cómo levantarse, el martes otra morada, el miércoles, pero todo con rutina. Después hay una sección de cuentos, después hay una sección de actividades para hacer con los papás, y lo vamos enriqueciendo, estamos aprendiendo todos juntos. Entonces te diría que eso es en el GAN, y hasta tercer grado yo te digo que le levanto un monumento a los papás, porque la falta de autonomía hace que ellos tengan que tener un rol como auxiliares de la educación, casi en algunos casos más que eso. Los chicos de la primaria o de la básica, ellos tienen, te diría, hasta tercer grado, tienen 2 Zoom por día o 2 clases por día, no necesariamente por Zoom. Los chicos de cuarto para arriba tienen 3 por día, y los de la secundaria, es decir, desde séptimo hasta el último año de secundaria, tienen entre 4 y 5 horas por día. Celebramos los Hagim, celebramos Shabbat, y tratamos de también tener lo que se llama la hora con el Mejanej, con el profesor tutor, que la llama profesor jefe, donde tratamos de hacer que los chicos se rían, que la pasen bien, y también estimulamos mucho a que vayan a los movimientos, porque los movimientos también están siguiendo sus actividades y están cumpliendo un rol muy importante, porque el colegio tiene que cumplir bien su función, que es el bienestar socioemocional, enseñar, pero la TNUA nos da ese equilibrio con lo social, lo lúdico, que es fantástico. Sergio, el rol del moré, del maestro, ¿pensás que en una situación de continuación, porque si volvemos a la vida normal, probablemente nos acostumbremos rápidamente a lo anterior, pero si vamos y volvemos con crisis como esta, ¿pensás que el rol del moré, del maestro, va a cambiar? ¿Y cómo pensás que va a cambiar? Yo creo que son como supuestos, porque es difícil profetizar, pero a mí me parece que obviamente que los profesores están desarrollando unas habilidades que no tenían, están aprendiendo mucho, con lo cual todo lo tecnológico desde el punto de vista de la hora de la enseñanza, va a tener un cambio fuerte en ese aspecto. Una de las cosas que la gente no ve tanto es el tema de que los profesores están pudiendo conocer mejor a sus alumnos, especialmente aquellos que tienen muchas clases, que van rotando. Pero, por ejemplo, un moré que tiene 4 cursos de Torá, por ejemplo, tiene que ir chequeando que estén todos presentes, ve cómo hacen la tarea, entonces después le puede dar la devolución directamente. Yo creo que en ese sentido hay una ganancia. Obvio que hay mucha pérdida con el contacto presencial. Otra de las cosas muy interesantes que estoy viendo acá es que el profesor está empezando a compartir más con el alumno la responsabilidad por su aprendizaje. Hoy el niño, el joven, tiene que hacerse cargo. Muchas veces pasa que, nos pasó a nosotros seguramente, Gabriel, cuando íbamos al colegio, que teníamos un profesor aburrido, y que nos íbamos por las nubes y volábamos y empezamos a pensar en otra cosa. Hoy los chicos tienen que hacerse cargo de su aprendizaje. Y entonces eso redefine el rol del profesor, que en ese aspecto a mí me gusta más como guía o como inspirador o como motivador de ese aprendizaje. Claro, lamentablemente, fíjate, yo creo que los que tenían disciplina interna y sabían estudiar solos y sabían manejar sus agendas, la pandemia la pasaron rápido, porque de todas formas tenían que hacer y te lo digo como alguien que es así, o sea, para mí fue uno de los 3 meses más productivos de mi existencia. Pero por otro lado, cuando no tenés una cultura de autoestudio y de preparación personal y dependés de los marcos, cuando te quitan los marcos de referencia,
haces agua. Y la educación, creo yo, que también va hacia el futuro, donde vas a depender tú de tu propia capacidad para poder estudiar solo y menos del marco de referencia. Fíjate qué interesante esto, porque un poco el rol de los profes y de los papás ahora tiene que ir más por ese lado. Antes iba más por el lado de los contenidos, pero ahora tiene que ir más por el lado de las habilidades y más por el lado de las rutinas y de los hábitos que van adquiriendo los chicos. Pero un poquito la situación te empuja también a que sean más autónomos. Quiero contar algo más que me parece que a tu audiencia le va a interesar. Está pasando algo súper, súper lindo con los alumnos, y es que los colegios, espera que se me puso algo aquí de actualización de mi computador, algo muy lindo que está pasando con los chicos, que es que había chicos que en el colegio, los colegios los etiquetábamos como con necesidades educativas especiales, ¿sí? Porque eran muy hiperkinéticos, porque le molestaba tener gente alrededor, en fin, hay muchas cosas, ¿sí? La psicología que se centra en el falta y no en el haber. Y, eh, y pasó algo increíble. Chicos que en el colegio la pasaban mal, la están pasando increíble en su casa y están aprendiendo como nunca. Y entonces, y conozco casos concretos de chicos que en el colegio inclusive tenían notas bajas y ahora los ves estudiando con un compromiso, porque esta situación generó, primero, chicos que necesitan estar más tiempo con papá y mamá. Entonces, estar más con papá y mamá por un lado, o chicos que son más introvertidos, que necesitan estar solos, que el ambiente con otros niños los asusta, los amedrenta. Entonces, eso es maravilloso. Y algo más. Yo creo que esta situación de darle autonomía, que genera responsabilidad en los chicos, también lo que hace es que se sientan tratados con más respeto. Los chicos ven que, por ejemplo, ellos están trabajando en su computador y se sienten importantes, porque aparte ven a papá y a mamá que están al lado haciendo lo mismo. Entonces, es como que como dirían algunos ideólogos, están reproduciendo la cultura de los padres. Y se sienten grandes, se sienten importantes. Y yo creo que eso es una cosa linda también que estamos viendo en esta época. Sergio, ¿pensás que van a imponer una especie de educación futura mixta, introduciendo muchas de las cosas que hoy utilizamos, pero mejor planificadas? Y que la parte presencial de la escuela va a tener que agregarle un valor agregado suficiente para justificar el hecho de estar. ¿Hacia dónde vamos? Esa es una pregunta súper interesante. Yo participo de un foro de 10 colegios judíos de Latinoamérica, desde México hasta Argentina, Uruguay y Chile, y nos hicimos esta pregunta. Y la verdad es que hicimos muchas especulaciones, pero la educación también está atada mucho a lo político y a lo económico que va a ir pasando a nuestro alrededor. Si el mundo continuara como hasta antes de la pandemia, sería muy difícil que hagamos inclusive un sistema mixto con el alumno más en casa y parte en casa y parte del colegio, porque los papás necesitan salir a trabajar y necesitan que alguien se haga cargo de los niños. Entonces, al mismo tiempo, nosotros les enseñamos o los ayudamos a crecer mientras los papás pueden trabajar. Ahora, si se instalara más el modelo de teletrabajo, o de manera sistemática, a lo mejor podría llegar a ocurrir algo así. A lo mejor con los chicos más grandes que tienen autonomía y que pueden quedarse solos en casa, podría haber algo así. Un sistema más preuniversitario. Pero creo que es muy temprano para decirlo. A mí, lo que yo no quisiera perder nunca de esto que pasó es el respeto, el crecimiento del respeto por el niño, el crecimiento de la autonomía y el crecimiento de la responsabilidad que los chicos están tomando. Yo te diría que
que si somos educadores, tenemos que defender esto muchísimo después de esta tragedia social, ¿no? Sergio, ¿te ves haciendo una reunión con 200 padres nuevamente o no lo vas a hacer en Zoom? Es una buena pregunta. Todo es tan raro. Yo soy una persona que me gusta mucho el contacto humano. Creo que la educación, por lo menos en el paradigma de la modernidad, es eso, ¿no? Es el encuentro con el alumno. Yo cuando estudiaba en Israel tenía mis tutores académicos y me acuerdo estudiaba con un profesor de filosofía que hablaba como 10 idiomas y era el capo mundial en Platón, y él me daba para leer La República y yo tenía que ir los miércoles, era el profesor Shkolnikov, que falleció, Zichrono Ibrahá, yo tenía que ir a la semana con La República leída y él me decía, léelo en clave educación. ¿Qué lees de educación en el diálogo del capítulo tal o del libro tal? Y yo en esas situaciones es en las que más aprendí. Entonces, yo lo que no quisiera, pero también pasa cuando es presencial, en que lo educativo se transforme en meramente administrativo. O como para decirlo en términos rabínicos, que lo rabínico no sea sacerdotal, sino que sea profético. Es decir, meterte en el alma de tu gente a la que liderás, a la que tratás de ayudar a crecer. Porque quiero que me duelan las cosas que les duelen a ellos. Y a veces me da ganas de meterme en la pantalla y abrazar a la gente cuando se me ponen a llorar en una reunión. Entonces, es lindo para ver cómo va a avanzar el mundo. Lo que sí, tenemos que ser flexibles porque esto que se viene va a ser para pensar y empezar a implementar rápido adaptaciones. Última pregunta, Sergio. Lamentablemente, ¿pensás que la crisis económica que acompaña al corona, o sea, el corona económico, puede poner en peligro, no digo específicamente tu colegio, pero las escuelas judías del continente? Mira, todos vamos a ser más pobres después de esta crisis. Y en los países más golpeados, donde las economías tienen menos resto y donde el Estado no tiene reservas, eso lo va a sentir toda la sociedad. Es cierto que siempre, hasta en los peores momentos, hay gente que gana, pero globalmente todos vamos a ser más pobres. A mí me gustaba, yo viví 6 años en Australia, tengo un amigo muy, muy querido ahí, que me decía, lo bueno de Australia es que a vos te puede ir pésimo, pero nunca el Estado te va a dejar que te ahogues, ¿sí? Que hasta acabas de llegar, y el Estado te va a cuidar ahí. Yo no soy paternalista, ni creo que el Estado tiene que tener un rol central en la economía de un país, pero sí lo que creo es que como comunidades vamos a tener que estar súper atentos. Ayer leía que Israel espera casi el triple de Olim que en el 2019, para el 2021 creo. Creo que las comunidades judías del mundo vamos a pasarla difícil en los próximos años, ¿sí? Sergio, en 10 segundos, un mensaje para tus alumnos y los padres del Colegio de Chile. Primero que los queremos muchísimo y que estamos todo el tiempo pensando en ellos, en ver cómo los ayudamos, cómo les hacemos la vida menos difícil y los podemos acompañar emocionalmente. Mandarles un cariño muy grande, agradecer mucho también a los papás, permitidme que lo haga, que están haciendo una epopeya, no solo acompañando a sus hijos, sino en el esfuerzo de pagar el colegio todos los meses, y a mis profesores que me enseñan cada día lo que es el amor por la educación, el amor por los niños, la integridad. Yo les quiero mandar un cariño a todos y agradecerte, Gabriel, esta oportunidad tan linda. Sabes que te admiro mucho por lo que haces por la causa del pueblo judío y te mando un abrazo grande que ojalá pueda dártelo personalmente cuando esté por acá o yo por allá. Un abrazo grande, muchas gracias.